Me dejaron el escritorio muy ordenado y eso me quita el chiste rompehielos del principio. No sé qué decirles, así que mejor voy a empezar con una historia. Miren, empieza cuando yo era adolescente o acaso un puber todavía. Había comenzado a coquetear de manera incipiente, digamos, con la idea de estudiar en una conocida yeshivá del 11, a la cual ya asistía unas pocas veces por semana. Había un cierto fervor religioso que iba despertándose en mí y que pretendía romper con el yugo de la vida secular de la que fui producto, un judío como yo, hijo del bundismo y de un cosmopolitismo que se me hacía en aquel entonces solo aparente. Esto que les voy a contar sucedió una noche. Recuerdo que ya todos dormían en casa de mis padres. Mi imaginación, o acaso mi memoria, que últimamente me cuesta un poco distinguir, me dice que aquella noche era una noche como esta, una noche de Shabbat. Y sentí la urgencia en mi nueva religiosidad de tomar un libro, pero no cualquier libro, de tomar un libro sagrado y leer algún pasaje. Entonces fui a hurgar en la biblioteca de mi madre y junto a las obras completas de Freud y otros tratados en la materia se exhibía grande y prominente, aunque algo destartalado, debo decir, un ejemplar del Tanaj, por suerte con traducción al español. Cuando lo abrí, un escozor inundó mis ojos. Las páginas polvorientas se ve que no habían sido hojeadas durante años o décadas, pero para mi sorpresa descubrí en ellas algunas anotaciones, líneas subrayadas, por aquí y por allá, lo que me llevó a pensar que, acaso mi madre, también había sido presa de un arrebato de piedad en su temprana juventud. Piedad que luego cambiaría por una fe más inquebrantable, todavía la fe en el psicoanálisis. Y sin saber muy bien qué buscar en el libro, como al azar, di con Sefer Dvarim, el libro del Deuteronomio que estamos transitando, ya de hecho promediando en el ciclo de lectura anual de la Torá. Comencé a leer torpe, pesadamente el texto hebreo, con la seguridad de que algún resabio de una memoria ancestral me iba a revelar el significado de aquellos caracteres tan extraños. Llegué entonces al versículo que hoy, a posteriori, hoy sé, pertenecía casualmente a la porción de lectura de esta semana, Parshat Ki Tavo, que si quisieran traducir literalmente la expresión, podríamos decir que significa Ki Tavo, cuando vengas, cuando llegues a la tierra, Ki Tavo el Haaretz. Se trata, el relato, del epílogo, el tramo final del periplo de nuestros ancestros que comienza en la vieja Mesopotamia, pasa por Egipto y culmina en la tierra de Israel. Y aquel pasaje en el que arbitrariamente caí decía así: Befitzcha Adonai bechol ha'amim mikse haaretz ve'ad kse haaretz. Mis esperanzas de decodificar el texto como imbuido por una suerte de espíritu profético fueron vanas, no sirvió. Así que tuve que apelar a la traducción en la columna contigua, que decía algo así: entonces, luego de haber entrado a la tierra prometida, en la que te asentarás por largos años, sobrevendrá un tiempo en el que Dios te dispersará entre todos los pueblos y serás desterrado desde un extremo a otro de la tierra. Cerré el libro con una mezcla de desconcierto y estupor, porque pensé que aquella predicción, ese vaticinio, era un vaticinio acertado, correcto. Las circunstancias históricas, la trayectoria errante del pueblo judío muchos años después iban a venir a constatar esta suerte de profecía. Y esta precisión solo podía significar una cosa: las palabras y la voz del Dios de Israel eran verdaderas. Mi fe, antes casi inexistente, antes vacilante,
Ahora tenía al fin un asidero donde posarse. Así que por unos días me sentí, ¿saben?, como embriagado. Conocí el estado de gracia de las personas que viven una fe inexorable, de esas personas que son capaces de enfrentar todas las embestidas de la vida aferradas, no a la idea, sino a la certeza de que la providencia divina se posa sobre ellas. Pero, lamentablemente, no me duró mucho. Porque esa efervescencia religiosa en su máximo esplendor era finita. El hedor de las levitas, de los sacos negros amontonados en la yeshivá no despertó en mí las reminiscencias de un pasado, de un fervor idílico, ni las ralas barbas que encontraba ahí, la sensación de una epifanía permanente y constante. La fe en mí se iba deteriorando hasta que, una buena tarde, se desbarrancó por completo. Escuchen lo que pasó. Un querido Moré, o un hasta entonces querido Moré, me llevó a su oficina y vertió vodka en 2 vasos de plástico, como esos que se usan en los cumpleaños infantiles, ¿conocen? Y me preguntó, impostando una mirada como solemne, si iba a optar por el camino corto pero largo o por el largo pero corto. La verdad es que no entendí muy bien a qué se refería, qué implicaba cada una de esas opciones. Pero sí comprendí, sentado ahí frente a él, que la senda de una búsqueda existencial no puede mensurarse con la frívola lógica de la aritmética. El camino de cada uno no es ni corto ni largo. El camino de cada uno no puede someterse al orden de lo relativo. Nuestras propias luchas, nuestras propias búsquedas se miden por sí mismas. Nuestro camino no es ni corto ni largo, es lo que es lo que el tiempo demanda de él. Así que volví a casa profundamente decepcionado, luego de esa conversación. ¿Y saben qué hice? Me afeité mi bigote a medio despuntar y comencé nuevamente a hurgar en los libros de la biblioteca de mi madre. Pero esta vez encontré un comentario crítico, analítico, al libro de Dvarim, al libro del Deuteronomio. Y fui a esos mismos pasajes de nuestra parashá, de Parashat Ki Tavo, en los que unas semanas atrás había encontrado, intuido el asidero de una fe que hasta entonces se me hacía improbable. Y el autor de este libro, algo incrédulo, un académico de los estudios bíblicos, explicaba con algo de displicencia que ese vaticinio, ¿se acuerdan el vaticinio de Moshe sobre el exilio inexorable del pueblo judío? En realidad era un ardid literario. La profecía, decía el autor, había sido escrita a posteriori, después del destierro. El redactor ya conocía las vicisitudes de la rancia del pueblo hebreo. El redactor había visto a su propia nación desplazada. Había vivido en carne propia las inclemencias de la expulsión de su tierra. ¿Y saben lo que me pasó entonces? Sentí alivio. Porque aquel comentario me hablaba finalmente a mí. Me hablaba en un idioma que me era propio, un idioma constitutivo, un idioma que no intentaba despertar en mí una fe pomposa, una añoranza devota de un pasado perdido. Sentí nuevamente un arrebato de piedad, pero esta vez era una piedad distinta, una piedad serena, la piedad de quien ha dado con su propia verdad. No sé si tomé agua en ese momento, pero ahora con la garganta más clara les puedo decir que entonces entendí que más que una profecía o una advertencia,
los versículos acerca de la expulsión del pueblo de Israel de su tierra constituían ahora para mí un elogio, una oda a la idea del exilio, a la idea de un exilio entendido no en términos territoriales ni geográficos, sino en términos existenciales. El exilio entendido como el ejercicio necesario de corrernos, de desterrarnos a nosotros mismos, de nuestro propio ego, de despegarnos un poco de nuestras ínfulas de grandeza y de omnipotencia, para que así podamos ver lo que a veces no somos capaces de ver a diario. A esta gimnasia del destierro, en hebreo la llamamos con una palabra particular. Se llama teshuvá. La teshuvá es el arte de volver. Se trata de un viaje de retorno, como el que emprendieron nuestros antepasados, apostados ya, como lo retrata el relato de esta para allá, a las puertas de la tierra prometida. Y entendemos entonces a partir de este relato que para ir hacia la tierra, o mejor dicho, para volver a ella, a veces, ¿saben qué? Hay que perderse. A veces para poder volver hay que extraviarse. Porque el destino trágico y irresoluble del ser humano implica un desconcierto, un extravío constante. Pero hay una solución. Solo cuando somos capaces de reconocer que nos hemos perdido, retornar, se hace posible. Que podamos encontrar en este último tramo de lo que queda del año que ya vamos promediando, el camino del destierro existencial, un destierro entendido como un viaje que nos permite desarraigarnos de los mandatos, de los dolores, de los pesares, incluso hasta de los sueños, de los deseos que alguna vez fueron nuestros, fueron propios, pero que ya no lo son, que ya no se corresponden con los tiempos que queremos vivir. Que al margen de todas las incertidumbres que nos inundan en nuestra vida individual o en nuestra vida colectiva y nacional desde afuera, podamos poco a poco ir erigiendo las piedras del futuro que soñamos, del futuro que queremos y que merecemos vivir. Shabbat Shalom, Umeboraj. Nos vamos a poner de pie, por favor.